con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente. Gracias al Señor porque Él nos ha redimido, nos ha hecho pueblo suyo. Y mirad y ved cuán hermosa es la congregación de los que el Señor ha redimido. Mirad y ved que ahora somos hijos de Dios. Damos gracias al Señor por eso. Y el Señor sigue haciendo grandes cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerde que nuestro Dios es espíritu. Él es sobrenatural. No es a través de los 5 sentidos. Si no estamos sintiendo nada, es correcto. No es a través de los 5 sentidos. La fe no se manifiesta ni viene a través de los 5 sentidos. Pero usted va a cooperar con la presencia del Señor y el mover del Espíritu de Dios. Amén. Vamos pues a abrir las puertas con mucho cuidado para que los niños salgan con mucho orden, sean recibidos por sus maestras. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. ¿Ya saludó a su hermano en esta mañana? Bendiga a su hermano junto a usted. Es hermosa la congregación de los santos. Aleluya. Qué bueno. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Estamos contentos, regocijándonos en el Señor. Ese regocijo, vea qué es y cómo es, y se lo presento, es al estar reunidos. Cuando el texto dice regocijaos, al estar reunidos, ahí usted puede ver porque está con la compañía de los santos. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a abrir las Escrituras. Yo quiero verlo con su Biblia. Viene la exposición de la palabra de Dios y una de las muchas maneras, porque es multiforme, de las muchas formas de cómo Dios hace, cómo Dios suministra maravillas en medio de nosotros, es a través de la palabra de Dios cuando es predicada, cuando es leída, cuando es enseñada. Amén. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, y la fe se levantará en usted. Amén. Y abrimos una preciosa carta o epístola escrita por el apóstol Pablo a los filipenses. Filipos era la ciudad, allí estaba la iglesia. La iglesia era porque Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Era una ciudad romana, Filipos, muy importante. Y ahora allí hay ministros, diáconos, obispos, congregación, tal y cual como lo conocemos, lo entendemos. Ya tiene allí, ya hay un cuerpo local, una estructura. Amén. Ahora quiero que vea el documento. El documento está siendo escrito desde una cárcel romana. Ahí está un hombre, ya es Pablo, el apóstol Pablo. No es un hombre joven, ya está entrado en años.
Y está escribiendo. Ahora, el mensaje es para la iglesia, no es para los paganos, los no convertidos, los incrédulos. Las cartas escritas por los apóstoles son para la iglesia. Las iglesias así se alimentaron de la verdad, de la palabra. Y es el mismo mensaje que nos alimenta a nosotros hoy. Es el fundamento. Vamos a exponer la palabra del Señor. Lo que hace el Señor es que a través del oficio pastoral y de maestro que Él me ha llamado, ahí es donde el Señor alimenta. Ahí es donde el Señor da el alimento sólido. Y ahí es donde el Señor suministra toda obra de poder. Amén. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Usted va a escuchar la autoridad de la palabra de Dios. Estamos en el último capítulo, el capítulo 4. Hemos avanzado. Contiene 23 versículos. La iglesia de Filipos, por supuesto que es conocida en su condición, circunstancias, estado, por el apóstol Pablo. Por ello les responde en una carta, les escribe sobre situaciones específicas de ellos, mismas que han sido informadas al apóstol. Una iglesia como nosotros, como toda congregación, tiene sus situaciones delicadas, tiene sus situaciones donde hay circunstancias. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Precisamente el apóstol Pablo, que es bajo la inspiración del Espíritu de Dios, nos va a dar en este capítulo 4, dos causas que son comunes en las iglesias, inclusive en la mínima cantidad de miembros como 2 personas, y aquello es como un tropiezo que no permite que la iglesia tenga estabilidad. Hay 2 causas que el apóstol Pablo identifica en esa iglesia y las vamos también a identificar nosotros. Miren cómo nos va a hablar el Señor personalmente y de forma general. La primera la encontramos en el verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. La segunda es y está en el verso 6. No se preocupen por nada. El apóstol Pablo identificó 2 situaciones que son y pueden ser tanto de 2 personas. Miren cuántas personas estamos hoy congregadas, y si solamente hay 2 de ustedes que ustedes saben que no están de acuerdo, eso afecta a todos y se toma como una situación negativa en la iglesia, no en lo privado de 2. Hay 2 cosas que las congregaciones debemos estar cuidándonos de ello, manteniéndonos sabiendo qué es, porque la carta nos lo dice. 2 cosas. Los desacuerdos
y las ansiedades como si fuera una pandemia de que se pasan de una persona a otra y en el cuchi cuchi, bla, 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 y ya supiste eso, y si yo siento esto y no se me quita, y estoy pensando en esto, y ves lo que está pasando, están todos. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, bajo la influencia de la gracia del Señor, nos está dando a nosotros las cosas que nos pueden afectar, sean a nivel de dos personas, mujer, mujer, hombre, hombre, o a nivel del pensamiento de todos, cosa que ya es en el interior, en el estar ansioso, preocupado. Miren lo que está aquí en Filipenses, es un descubrimiento. Y uno dice, en una iglesia, en una congregación, precisamente la carta nos llega fresca, nos llega el mensaje. La carta nos conoce, el autor nos conoce, el Espíritu de Dios ya nos examinó. Esto es algo tremendo. El apóstol Pablo, sin estar allí presencialmente, pero le es revelado el estado, la condición que guarda el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo está con fricciones entre ellos, eso parece tan como cosa del pasado, del siglo pasado, pero hermanos, los desacuerdos pueden salir en tu siguiente sí o en tu siguiente no que respondas. Tan sencillo como ¡pup! Salir. ¿Sabes que eso puede, de hecho, si tú eres alguien así y llevas tiempo así y estás aquí, estás en la carta? Allí dijeron Ebode y Sintique, pero pon tu nombre. Pues la carta te habla amablemente, te habla diplomáticamente, te habla cortésmente, te dice, oye, tú estás en un cuerpo y no es una cosa tuya y a los demás no les afecta. ¿Ven el sentido de la carta? Precisamente Filipenses habla de lo saludable que debe estar una iglesia. Y la iglesia no debe estar con desacuerdos como si fueran cosas de tienes derecho a no estar de acuerdo. Y tienes derecho a no estar de acuerdo. Es que razonamos hasta el por qué no queremos estar de acuerdo. Precisamente, ¿cómo identificamos a esos miembros? La carta los expone, las expone. ¿Ven el poder de la palabra escrita? ¿Ven el poder? No les está hablando este hombre, les está hablando la palabra. ¿Ven? Un desacuerdo desajusta. Luego, ¿qué otra cosa fluye? Fluye como corriente negativa, las ansiedades, las preocupaciones. Y Pablo lo escribe porque él sabe que eso ya entró al nivel del pensamiento, la zona donde pensamos. Y cuando un pastor descubre eso, cómo la iglesia debe estar saludable. Bueno, pero ¿cuáles son los síntomas? Aquí están en la palabra, aquí están en la palabra. Por otro lado, en el verso 2, cuando dice se pongan de acuerdo, no debemos tener una actitud indiferente, pues aquellos que dicen yo vengo a lo que vengo, tampoco eso ayuda, no coopera en nada, no hay valor ninguno.
todos debemos estar alineados conforme a la carta. Todos. La carta es un lenguaje y es un mensaje para todos. Por eso es que esas son las dificultades. Y por eso el pastor, mi persona, uno está con mucha sensibilidad respecto a ustedes, porque solamente nos vemos, pero el acuerdo, ¿cuál es? No hay una iniciativa. Entonces, aquí la carta está diciéndonos, la iglesia debe estar así debe estar, sin que esté en una zona de preocupaciones y sin que haya ni dos de ustedes en desacuerdo en el Señor, en algo que el Señor manda decir, en algo que el Señor las relaciona, en algo en que el Señor las pone en equipo. Miren eso. Cuando alguien me dice, pastor, ando preocupado por esto, creemos que es un caso aislado, privado, personal, ore por mí y los demás no. No, eso puede ser una situación de todos. Y el pastor comienza a ver la temperatura, comienza a ver, pero ¿en qué me baso? ¿En que hay guerra en Europa o en el Medio Oriente? ¿O que pasó un huracán? No. ¿O que el tipo de cambio? No, yo me debo de basar en el texto. El Señor está diciendo, la iglesia, dile a mi iglesia que yo les estoy rogando en lo particular, así sean dos. Es una palabra directa, dos. O sea, allí dan nombres que se pongan de acuerdo. Vean la mentalidad, la mentalidad. Acuerdo es acordes. Una cuerda se entorcha, una cuerda se afina, ahí hay acuerdo. Una cuerda suena bien, tiene su entorchado, etcétera. ¿Ven eso? Entonces, ahora el Señor va a entrar a una zona donde va a decirnos cómo mantenernos saludables. Mantenernos saludables. Entonces, dice verso 4, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza, que la amabilidad de ustedes, amabilidad de nosotros, la gentileza, el ser buena gente, eso está en el carácter, eso está en la gracia que tenemos como personas. Pues, ¿qué clase de personas somos? Quiero que sea conocido mi negocio, quiero que sea conocido mi firma, quiero que sea conocida mi casa de renta, mi Airbnb, quiero que sean conocidos mis tacos, quiero que sean conocidos mis propiedades enlistadas, quiero que sea conocido lo que vendo. El texto dice, hay algo de ti que yo quiero que la gente conozca. Ven cómo nos va tratando el Señor, ven cómo nos va dirigiendo, ven cómo nos va dándonos así, con mucho amor pero firme. Hay algo que quiero que sea conocido de ti.
tu carácter, tu gentileza, tu don de gente. Sí, pero ¿delante de quién? Eso es muy importante. Hay objetividad. ¿Delante de quién? ¿Cómo es que el Señor piensa en eso? Porque el Señor está presentando a la sociedad, a los de afuera, a su iglesia como una joya preciosa. El Señor está diciéndole al público en general, en la iglesia hay buena gente. Si no, ¿qué clase de gente somos? En desacuerdos y preocupados ya nos descompusimos. Ya no hay salud. Ya no hay. Por eso las cartas apostólicas es una relación de persona a persona con el Señor. Yo estoy escribiendo esto para ti. Que la gentileza, la amabilidad de ustedes, ahí está el lenguaje plural, general, de ustedes. Es lo que uno debe sentir hasta que esto entre a nuestro profundo interior. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el lavamiento que hace la palabra. El fruto que produce la semilla de la palabra sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres. Y el Señor está cerca. Vean esas frases. El Señor está cerca. Luego dice, no se preocupen por nada, no estén ansiosos por nada. Pablo sabía lo que una iglesia puede tener, niveles de ansiedad, niveles de preocupación. Lo que callan las iglesias, lo que callan las hermanas, lo que callan los... No es así. Está escrito, no andamos nosotros bajo circunstancias que un ataque nuevo, que esto es diferente, que esto no está en la Biblia. No es cierto eso. Ahí está escrito todo. Pero hay que leer la Escritura. La Escritura es nuestro espejo. Mira, te voy a enseñar, te voy a decir las cosas. Cuando hay desacuerdo, eres tú y alguien más. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Hay alguien aquí en esa situación? Es tan sencillo entender. Es usted y alguien más. ¿Qué es un desacuerdo, pastor? Voy a traer un ejemplo. Un desacuerdo es cuando yo pongo a predicar a una dama y alguien no está de acuerdo en que una mujer predique. Eso es un desacuerdo. Y se sale. Porque es usted y alguien más. Pero cuando hay ansiedad, es usted y lo que usted piensa y lo que está en su mente. El asunto no es que la iglesia, ahí es donde voy a dejar la palabra iglesia y decir, el asunto es que la reunión donde entran personas que yo veo por primera vez, segunda o tercera vez, vienen con preocupaciones y nos dicen qué hacer. Ore por esto, que se me quite esto. Eso no debe ser así. La Escritura
tiene que hablarle a ellos beber del texto y ellos decir, esta palabra me está diciendo, pero si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, yo no soy parte de esa palabra hasta que sea parte del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando ya eres parte de la iglesia, esta palabra te alimenta y te sustenta. Por eso siempre les doy ese contexto. Las cartas escritas por los apóstoles no son para cualquier persona que entra a perdón y amistad y se sienta y sale. Eso es lo que quiero decir con toda claridad. Las cartas escritas por los apóstoles que están en el Nuevo Testamento no son para una persona que entra, escucha el sermón del pastor Saúl y se sale. Las cartas escritas por los apóstoles son para el cuerpo de Cristo. ¿Ven? No son para alguien que se metió tanto al edificio de perdón y amistad que ya se siente de aquí. Meterte a una cochera no te hace carro. Meterte aquí no te hace cristiano. Estás aquí porque te gusta aquí. El estilo, el formato, la esquina, que es el nombre perdón y amistad, la historia del obispo Saúl como su fundador y todo. Pero puede ser que no seas creyente, salvo, convertido, y luego aquí dormido con los ojos cerrados. Y el pastor te ve. Esos son los detalles. Por eso, cuando abro Filipenses, no solo es leer, es decirles el valor del documento, a quién está dirigido, a quién, porque hay a quienes no tienen nada que hacer oyendo este mensaje. Aquellos que no son los destinatarios, ¿de acuerdo? Así es. Ese es el valor de las cartas. Entonces, el texto ya me habla de que hay una zona en peligro, en riesgo. El pensar, ¿cómo está pensando el hombre, la mujer? No es que yo mi trabajo me atiborro y no, espera. Hay una zona allí que ya está inflamada en el pensamiento. Entonces el texto soluciona. Qué hermoso es encontrar soluciones divinas para situaciones temporales de nuestra realidad humana. Dice el texto en el verso 6, que sus peticiones, las tengo, las escribo, las leo, las defino, sean conocidas delante de Dios. Es nuestro Dios y Padre. Ven, en toda oración y ruego. Ya no debemos andar con esas antiguas formas, tradiciones de que dime qué oraste para yo orar. Ahí va la estampita, el papelito, ahí va el copy-paste en el WhatsApp. No, hermano, no es así. Dime qué dijiste, dime qué repetiste. Esto es personal. Aquel que está y ha sido detectado con niveles de ansiedad, tiene que hacer esto, pero es lo que está escrito. Punto. Ese es el valor de la literalidad del texto. Es hacer lo que está escrito.
No hablar con el pastor, no hablar con el psicólogo, no, hermanos. Es hacer lo que está escrito. No darle rodeos. ¿Ven? Pero si yo estoy predicando mensajes de porciones de la Escritura que ustedes no están leyendo, eso es una dificultad entre ustedes y yo. ¿Ven? La iglesia debe estar leyendo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, ¿qué dice el texto? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, Él es el que las va a recibir, a escuchar, a atender en toda oración, toda forma de oración y ruego, toda forma de expresión donde tú puedes aún sentir tu alma bajo un ruego, donde expresas una pesadez en tu alma, hay un ruego, ¿ves? ¿Y qué más dice el texto? Yo quiero saber más. Con acción de gracias, diciéndole gracias, gracias, gracias. No son oraciones largas, no son oraciones basadas en minutos, no. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿la qué? ¿De quién? La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. Ahora sé que el Dios que oyó mis ruegos es Dios de paz. Ahora voy a ver el poder de la paz, de estar bajo el poder de la ansiedad. Ahora voy a ver el poder de la paz. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Entonces, la paz es para qué lugar, mi zona donde pienso, mi psique. Está mi entendimiento, mi alma, mis emociones. Ahí está. Ahí está donde cruzan como si fuera freeway, los pensamientos miles, miles, miles. Si tenemos un hijo en el extranjero, una hija en el extranjero, si tenemos negocios así, contratos así, tantas cosas. Pero la paz de Dios que sobrepasa. Sobrepasar quiere decir que traspasa verticalmente hacia arriba. ¿Qué? Que la paz de Dios es mayor que el pensamiento humano. Pero también eso significa que la paz de Dios piensa. Si la paz de Dios es capaz de sobrepasar lo que yo pienso, ¿qué significa eso? Que la paz de Dios piensa, es un pensamiento mayor. Es tremendo eso, porque mi pensamiento es finito, basado en experiencias, basado en lo que le dijo él a ella, en lo que yo le respondí, pero me quedé pensando y bla, bla, bla. Así somos. Pero hay alguien que si me da su paz, si tan solo me da su paz, ese es el punto. Entonces, yo estoy leyendo la Biblia y luego estoy bajo la exposición de la palabra de Dios, bajo la unción de la enseñanza que da el Espíritu Santo y ya le estoy entendiendo, ya le estoy captando. Si alguien me da su paz, me da en qué pensar mayor a lo que yo tenía como ansiedad. ¿Ven esa parte? Nuestro Dios es real. Creemos que lo que está en nuestra mente ya es una superstición, una autoprofecía, autopromesa, es que ya lo veo, ya lo siento, y la paz de Dios hará
explotar eso. Entonces dice, guarde sus corazones y sus pensamientos. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién tú proteges tu mente? ¿En el nombre de quién? ¿Bajo la póliza de quién? ¿Bajo la autoridad de quién? ¿Ven? En Cristo Jesús. Y luego dice, y que la paz de Dios, ok, ya leímos eso. Verso 8. Por lo demás, hermanos, y sigue la misma línea, está en la zona del pensamiento, ¿de acuerdo? Está en el pensar. Pero vean, eso quiere decir que esa iglesia tiene que ser ayudada en esa área, lo mismo como las demás iglesias, como nosotros. No nacimos ya maduros en esa área. Precisamente descubrimos que en Filipenses está esa área y hay palabra para consolidar esa área y que no esté frágil, porque esa zona de los pensamientos puede entrar, si la tienen frágil, si la tienen sensible, puede entrar a dos situaciones. Ya se las dije, ¿cuáles son? Número 1, entrar en desacuerdo, y número 2, entrar en ansiedad. Tienen que tener cuidado de su vida mental. ¿Ven? Entonces, ahora el Señor sigue guiándonos. Dejen ver hacia dónde nos lleva el Señor. Dejen ver. Dice, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Lo verdadero debe estar allí. ¿Qué más quiere decir? Que hay pensamientos verdaderos. Hay pensamientos verdaderos. Él es la fuente de lo verdadero. Entonces, cuando mi mente descubre eso, cuando oye esa noticia, cuando sabe que está escrito y que Dios lo dijo, yo quiero pensar, ahí está la respuesta, yo quiero pensar en eso. ¿Ven? Por eso es posible, por eso está escrito en la forma posible. Piensen en esto. Entonces, vean cómo se abre el panorama. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Déjame decirte lo siguiente, cada palabra de esas, si las puedes sombrear, verdadero, honesto, justo, puro, ¿por qué están esas palabras? ¿Sabes por qué y para qué? Porque cada palabra de esas va a echar fuera miles de pensamientos que te estaban atiborrando en tu mente. Lo verdadero es contra qué, lo puro es contra qué, lo honesto es contra qué. ¿Estás viéndolo? Traíamos todo lo contrario, traíamos todo lo opuesto, todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar. Oh, es hermoso lo admirable. Es hermosa la semilla de la admiración. En esto pensad, piensen en ello. ¿Qué sigue? Ahora fíjense bien. Hasta allí el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses, la condición que estaban y cómo el Señor los viene a rescatar. Pero la iglesia ahora tiene que ver un ejemplo conocido en persona y va a ser la persona del autor, el apóstol Pablo. Porque entonces la iglesia, así como ellos, nosotros queremos ver cómo es tener una mente sana,
una mente renovada, una mente madura y una mente libre de riesgos. Y quiero que ahora vean a partir del siguiente verso cómo piensa el apóstol Pablo. Preciosa la estatura, la vida, la mente, la zona del pensamiento del apóstol Pablo. Allí hay estatura, allí hay madurez. ¿Cómo piensa el apóstol Pablo? Ahí está el Señor diciéndole a la iglesia, ahora quiero que los versículos finales, date cuenta que es el ejemplo de la estatura que tú debes tener en tu manera de pensar. Y quiero que ahora oigas a Pablo. Y entonces continuamos leyendo. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que ustedes al fin han reanudado su cuidado por mí. Vamos a leer en varias versiones. Otra versión. Ahí está. Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a, ¿cuál es el verbo? Pensar. En mí, dice Pablo. Porque había una diferencia. Cuando una iglesia no tiene estabilidad en su mente, deja de pensar en. ¿Lo habían visto? Cuando una iglesia se llena de preocupaciones y de desacuerdos, deja de pensar en. Y cuando una iglesia se solidifica en la palabra, en la zona de cómo piensa y todo está en orden, entonces ocurre eso, vuelve a pensar. Nuestra economía se basa en nuestro pensamiento. Nuestra economía se basa en quién pensamos. Pensar y andar pensando en las personas incorrectas es una equivocación desde el pensamiento, Eric. Pero cuando toda una iglesia vuelve a pensar en Pablo, ¿qué pasó? No en Pablo, sino en la iglesia. Para que vean que es desde el pensamiento, desde el enfoque. Es lo que me pone pensativo a mí. Sinceramente les digo. Yo me la puedo pasar pensando que ustedes están pensando en mí. No es eso de mandarme WhatsApps. No, tiene que ser al mismo nivel del apóstol Pablo, como le instruye a la iglesia de Cristo. Porque ahí es donde no vamos a andar con otros estándares. Ahí es donde la iglesia comienza a reaccionar. Esto no lo había escuchado. Esto no está en la Biblia. No me lo habían enseñado. A mí me habían enseñado a pensar en mí. Está en el libro, en la carta a los Filipenses. Ahí está. Cuando uno piensa en, el mismo texto dice que uno puede retirar su pensamiento de alguien o volverlo a poner, ¿de acuerdo? ¿Qué es pensar en Pablo? Yo hoy quería poner a un hombre mayor de este lado y a la iglesia 2 o 3 aquí a mi lado izquierdo para decirles, estos regresaron, volvieron ya por fin a pensar en este hombre. ¿Qué significa este hombre para nosotros? Significa que tiene una estatura en su vida,
en su pensamiento, en su zona de pensamiento, que nos revela la mente de Cristo. Cosa que se debe transmitir como jalar de aquí y debe de llevarse a estos tiernitos que no saben si pensar en Pablo porque está lejos, porque no lo ven, porque les promete ir, pero no va, porque ¿qué es eso? Ahora, en el tiempo actual, está el pastor. No, sí, pastor, yo estoy pensando en usted. No, no. Pablo nos va a decir qué es pensar en él todos, cuando todos han salido de ansiedades personales y de disputas y desacuerdos entre dos. Fíjense bien lo que ocurrió. Ahora vamos a ver la mente de Cristo en Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Una mente así es para nosotros. Y vean cómo los filipenses no pensaban así. Esa es la diferencia. ¿Ven? Dice, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De quién está pensando así? Pablo. Esa es la mente saludable, la que ya piensa así. Todo lo que habla Pablo ya es mostrar una mente saludable que ya creció. Sé vivir así, sé vivir así, he estado así, he estado así. ¿Ven? No es nomás decir, oh sí, yo tengo la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo, y no relacionas eso con tu mente. Y todos los que dicen eso, permítame generalizar, no están pensando en su pastor, piensan en ellos. Cuando Pablo dijo eso, es entonces que la iglesia ya había reanudado en su pensamiento en colectivo a pensar en Pablo otra vez. ¿Ven lo que es pensar? ¿Ven? Entonces, ¿qué más dice el texto? Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Eso desde cuándo comenzó? Desde que comenzaron a pensar en Pablo. ¿Comenzaron a qué? A pensar. ¿En quién? En Dios, cuando cierro los ojos, en yo sentir que me conecto. No es cierto, no es cierto. Eso no es la línea que dice el texto. Vean bien, no le tengan miedo al texto, no a mí, al texto, no le tengan miedo. Cuando comenzaron a pensar, allí comienza la economía y fue resuelta la economía de Pablo y la economía de muchos que es mayor a la de Pablo. Es más difícil resolverle a muchos que a uno. ¿Se están dando cuenta de ello? Pero ¿cómo es? No es aumentando precios, no es cayendo en situaciones inflacionarias, no es teniendo dos trabajos. Cuiden su manera de pensar. Cuiden su manera de pensar, porque la economía se basa en quién estás pensando y debemos pensar en alguien que el texto me dice en quién y me da la línea y me dice en esto piensa, porque esto es lo que cubre que sea lo bueno, lo honesto, lo verdadero, lo admirable y sí hay virtud en ello.
piensa así. ¿Qué es más complicado? ¿Resolverle a una sola persona sus situaciones de recursos o a 100 personas? Pero cuando 100 personas piensan en una, vean lo que esa persona beneficiada, la persona de Pablo, les va a declarar. ¿Saben por qué sale el texto todo lo puedo? Porque, y ¿saben por qué mi Dios pues suplirá? Porque ese texto es para los que piensan, no para cualquiera. No es para memorizarlo. Ese texto es para los que están pensando en Pablo. ¿Ya lo vieron? ¿Lo están viendo? Entonces, dice, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Participar, coinonía, contribuir. Ahora vean cómo es el pensamiento de Pablo. Dice, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó monetariamente conmigo. Ay, pues ¿cómo te vieron? ¿Acaso, Pablo, te pusiste el anillo de obispo y dijeron, no, este tiene dinero, ya no hay que darle? Vamos a buscarnos un pastor pobrecillo ahí de la ciudad, ahí a las afueras de Puerto Vallarta, y ahí le vamos a ayudar. Vamos a traer americanos a que tomen fotos y den dinero. ¿Qué es eso? Pues ¿cómo te vieron, Pablo? No es cómo me ven. Es que hay iglesias que caen en las dos causas. ¿Cuáles son? Desacuerdos y ansiedad. Y eso obstaculiza pensar en el Evangelio, en la causa de Cristo, en una persona. ¿Ven? Y entonces el apóstol Pablo allí expuso, dice, las iglesias no están pensando como ustedes. Exactamente, ya le entendimos. Porque la economía nace desde el pensamiento, no en el famoso sangre, sudor y lágrimas. Ay, es que yo trabajo y los tacos y esto y aquello y por eso no vengo. No, no es cierto eso. Es cómo están pensando y en quién. El texto Filipenses es un libro de economía, de que se mete hasta el pensamiento, la zona psique que tenemos. Hay quienes desvían sus diezmos a obras pequeñitas, sabiéndolo que deben traerlos a este alfolí. Punto. A este alfolí. Yo los alimento, aquí es donde ustedes deben diezmar. Punto. ¿O no están pensando en mí? ¿Ven? O ya los ofendí. Discúlpeme. No, es que aquí no hay nada que pintar, no hay nada que poner láminas, no se las llevó el huracán, que esto y que aquello. Usted usa los ojos, ¿verdad? Entonces, Filipenses, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo lo hemos leído por 40 años? ¿Qué es? Ahí andamos queriendo ser altruistas y que
esto y aquello. Si el apóstol Pablo con su persona, tantos ataques en su físico, lo viéramos hoy, diríamos, este ya está acabado. Póngale una enfermera y réntenle ahí un cuarto. No, hermanos, pero cuando ese hombre escribe, ay Dios mío, es la palabra de Dios. Denle un gran aplauso al Señor. Y lo que Él escriba es fundamento, es verdad. Punto. En eso hay que pensar. Ese es el punto. Entonces, ahora vean cómo piensa Pablo. Dice, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de qué y de qué. Dos verbos, dar y recibir. Nunca, escúcheme bien, nunca separe esos dos verbos. Nunca, diga conmigo nunca. Bruto el que lo separe. Dígale que digo yo. Son inseparables. Están en la Biblia juntos. ¿Cómo es posible que yo voy a dar y quito el recibir? ¿Y cómo es posible que me niego a recibir? Están juntos esos verbos. Vean entonces la estatura del pensamiento de Pablo. Y así tienen que pensar todas las iglesias y sus miembros de uno por uno. Entonces dice, si no solo ustedes, ¿cómo están pensando? Ya están pensando en la economía del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento donde hay verdad, la verdad. Ya están pensando a un nivel donde solamente el Espíritu de Dios los lleva allí, dar y recibir, dar y recibir. ¿Y qué más dice? Sino solo ustedes, hacer pensar a muchos así, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Convencerlos? No. Oye, ayúdanos, debemos tumbar esta deuda, ¿no? Si no cambia nuestra manera de pensar, no es porque no tenemos o no queremos o no podamos, es porque hay desacuerdos con la palabra y ansiedad. Y entonces dice, no es que yo busque dádivas, ¿ven? Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta. ¿Sí saben lo que es cuenta? ¿Cuántos tienen una cuenta de nómina, cuenta bancaria? En la escuela nos enseñaron la cuenta T, ¿verdad? Cargo, abono, debe haber, etcétera. Pablo, ¿hay cuenta? Sí. Pablo, eso es lo que me asombra. Hay más pensamiento en Pablo que en la iglesia, y lo que el Espíritu Santo está diciendo es que todo el pensamiento de Pablo sea fluido hacia la iglesia. ¿Ven? ¿Cómo va a ser? A través de las cartas. A través de las cartas. Ese es el poder del texto. Entonces dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito un varón que enviaron ellos,
lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Yo les pregunto, ¿está Dios involucrado? Sí. ¿Por qué? A ver, les voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda pecuniaria o de dinero? Vamos a suponer que es de dinero, que recibió el apóstol Pablo, traída por Epafrodito por parte de los filipenses. ¿Por qué? Piensen 10 segundos. ¿Por qué le agradó a Dios? ¿Por qué le agradó a Dios? ¿Por qué le agradó a Dios la ofrenda que Pablo recibió? La respuesta está en el texto. Porque la dio una iglesia, la dio un cuerpo de creyentes que ya había salido de los desacuerdos y de la ansiedad. Qué tremendo. Pastor, yo voy a pensar, estoy pensando en 100 pesos. Otra persona dice, estoy pensando en 100,000 pesos. Y las dos se encuentran y dicen, no, pues se va a agradar Dios más de ti que de mí, porque tú diste una figura mayor, diste con más ceros. No, eso es incorrecto y eso no tiene sustento bíblico. Dios no se agrada de las cantidades para decir los que dieron menores cantidades son menos en favor o en gracia. Dios se agrada de lo que recibió Pablo porque los que dieron cualquier cantidad, que fue algo colectivo y voluntario, lo dieron ya sin ansiedad y en acuerdo. Eso es lo que le agradó a Dios. ¿Ven? ¿Ven el punto? ¿Ven dónde Dios se involucra? Entonces dice agradable a Dios, o sea, huele bien, sacrificio aceptable. Así que mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. ¿Ven cómo está pensando Pablo? Niveles divinos. Mi Dios pues suplirá. No pueden agarrar ese texto y nomás decir, mi Dios pues suplirá. ¿Dónde dejan todo el contexto que les he desarrollado? Mi Dios pues suplirá, todo lo puedo en Cristo, si no podemos pensar. Mi Dios suplirá todo lo que les falte. ¿A quiénes? A cualquier iglesia, aunque haya dicho que no participo, no. A ustedes, filipenses, porque ya reanudaron el tener cuidado monetario de mí y hay transacciones abiertas donde va a fluir dar y recibir. A nuestro Dios y Padre, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y saludos finales y concluimos. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Y esta es la palabra del Señor para la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gloria, gloria, gloria a Dios por siempre. Sé que ha cambiado nuestra manera de pensar. Sé que el Señor ha puesto fundamento en nuestro entendimiento. Amén. Aleluya.